Gloria al Señor. Sin duda alguna, la gente, ¿verdad? Hoy en día, la vemos que va de aquí para allá, de allá para acá, de un lado para otro. Y la gente asocia la felicidad a alcanzar metas, a alcanzar propósitos, a lograr objetivos que se han trazado previamente, a la felicidad misma. Pero en realidad las cosas que nosotros podemos obtener en este mundo son efímeras, son pasajeras, son vanas, todo es vanidad. Salomón lo resumió de esta manera: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice él. Él miró y observó la aflicción del que trabaja debajo del sol. Él miró el momento de la muerte, que tanto el rico como el pobre van a una misma sepultura, y concluyó él que todo es vanidad. Toda aflicción de espíritu, toda aflicción de alma es vanidad. Entonces la gente vive de acuerdo a los planes, a los propósitos, a los objetivos que se han trazado, pero eso no quiere decir que esa sea la plenitud, esa sea la felicidad en sus vidas. Porque mucha gente tiene lo material, lo tiene todo y no son felices. Hay gente que tiene, ¿verdad?, poco y cree que al tener lo que otros tienen van a ser felices. Pero déjeme decirle, la Biblia encierra al hombre como un ser pecador, como un hombre que necesita tener relación con Dios. Y si no tiene relación con Dios, es una persona miserable, que puede alcanzar todos los objetivos que se planteen en este mundo, pero al final del día lo que está en juego es su alma. Al final del día lo que importa verdaderamente es lo eterno. El hombre no entiende, ¿verdad?, que el Dios de la Biblia bajó a la tierra, se encarnó para atraer a los hombres a Dios, y los hombres siguen todavía con la mentalidad de las cosas terrenales. Entonces, el capítulo 2 de Colosenses es muy enriquecedor acerca del tema, y habla, ¿verdad?, al menos en el verso 10 dice: y vosotros, dice, estáis completos en Él. ¿De quién está hablando aquí el autor a los colosenses? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él dice: y vosotros, dice, estáis completos en Él. Y esto es lo difícil aún para el cristiano, déjenme decirle, y quiero ahondar en esto, porque aún cuando nosotros venimos al Evangelio, creemos que si tenemos un buen carro, creemos que si tenemos una casa, creemos que si compramos la casa en el mejor lugar, donde es más caro, donde es más seguro, esa es la felicidad. Pero aquí la palabra nos está diciendo que la complejidad o la plenitud la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No la tenemos en las cosas que alcancemos, no la tenemos en la esposa, no la tenemos en los hijos, sino en Cristo. Porque Él dice: ustedes están completos en Él. Ahora, entender esto cuesta. Entender esto cuesta, sobre todo cuando nosotros, ¿verdad?, estamos acostumbrados al sistema. Que si no hay aquí, no hay allá. Yo le platicaba a mi esposa y le dije: fíjate que a veces nosotros creemos, y no me vaya a malinterpretar, yo no estoy hablando de que sea malo estudiar, pero a veces el joven se da la tarea de estudiar 10, 12, 15 años, la cantidad de años que sea la carrera que toman. Y al final, cuando sacan el título está colgado ahí, pero no tienen trabajo. Y te has dado cuenta, le dije yo, que a veces una persona que trabaja como constructor, que es un contratista, que es un electricista, que es un carpintero, que es uno que trabaja en el vidrio, independientemente de todas las ramas que tiene la construcción, ellos cobran bien, le digo. Y no tuvieron el estudio que tuvieron aquellos. Pero la realidad es que a veces el que tiene el título lo tiene colgado y no está ganando nada, o gana menos que el que tiene, ¿verdad?, un oficio. Porque el sistema nos ha llevado a creer que solamente teniendo una carrera podemos generar dinero. ¿Usted me entiende lo que le digo?
El sistema está creado para que nosotros creamos que solamente obteniendo una carrera profesional vamos a ser felices. Y vamos a obtener las metas, vamos a alcanzar los objetivos. No, hay gente que ni siquiera buenos grados tiene, ni siquiera estudió más que 5 grados en toda su vida, 6 grados, y ganan más que alguien que tiene todos los estudios. Porque a veces el sistema nos lleva a creer eso. Entonces fíjese que aquí la Biblia nos está diciendo que nosotros estamos completos en Él, dice Pablo. Y dice que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él está por encima de todo rango. Jesucristo está por encima de todo rango. Y nosotros, dice, estamos completos en Él. La gente asocia a que no tiene la bendición de Dios porque no tiene lo que otros tienen. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que estamos completos en Él. Entonces aquí el problema que Dios tiene con el ser humano es quitarle lo terrenal al ser humano, es quitarle al ser humano la mentalidad terrenal de pensar como piensan todos los hombres para que entiendan las verdades espirituales. Ese es el pleito de Dios con nosotros siempre, ¿saben? Que Dios quiere llevar y sacar a un hombre, ¿verdad? A un hombre que ha venido pensando como todos los hombres siempre. Ahora en el Evangelio tiene que pensar, pero no solamente de esa manera. Tiene que entender las verdades que lo sostienen, las verdades, ¿verdad?, que fundamentan lo que es y lo que Cristo ha hecho por él. Una persona puede tener la cuenta del banco bien llena ahorita, pero vivir una vida miserable. Padecer de depresión, padecer de ansiedad, porque eso es lo que nos han dicho, que tener todo eso causa felicidad, y déjenme decirle, no es cierto. Usted puede pasar un momento de dificultad, usted puede pasar momentos difíciles en su vida, pero aunque sea una tortilla con frijoles o una tortilla con un pedazo de queso, usted la siente rica porque usted está adorando a Dios, usted tiene comunión con Dios, usted sabe que eso no va a ser para toda la vida, usted entiende que Dios es el que sostiene su vida, y aquí dice que yo estoy completo, que usted está completo en Él. La pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Entendemos que en Él estamos completos? Porque el hombre generalmente, si no trae dinero en la cartera, se siente incompleto. Pero la Biblia nos dice que en Él estamos completos. Y es más, déjenme decirle, cuando Jesús manda a los discípulos de 2 en 2, les dice, no lleven alforja, no lleven nada para el camino, yo me encargo de eso. La pregunta es, cuando nosotros aprendemos a confiar en el Dios de la Biblia, en cómo Dios se ha movido, porque por eso nosotros leemos la Biblia, por eso la estudiamos, porque nos damos cuenta cómo Dios se ha movido con los hombres, cómo Dios ha trabajado con los hombres. Entonces la mentalidad aquí es quitar la mentalidad terrenal y establecer una nueva mente renovada, pero que entienda que estamos completos en Él. En Él también dice, fuiste circuncidados, dice, con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Le pregunto yo a usted. ¿Cuál es la circuncisión de la que la Biblia habla? Porque en el pueblo de Israel, para que alguien hiciera prosélito, es decir, para que se agregara al judaísmo, para que practicara el judaísmo, abrazara la ley, entonces tenía que circuncidarse para ser parte, ¿verdad?, de todas las tradiciones y formar parte de toda la liturgia. Pero ahora en el cristianismo eso es algo simbólico. Ya no es literal, ya no tiene que cortarse el prepucio. Ahora, ¿cuál es el prepucio que se debe de cortar en la vida del creyente? El corazón. Así lo dice Romanos 2:29, dice, si no, dice que es judío, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, la circuncisión de la que Colosenses nos está hablando es de un cuerpo pecaminoso dado al pecado. Ya no podemos vivir de esa manera.
Ya no podemos vivir, ¿verdad?, para los deleites, los placeres del mundo, lo que rige al hombre sin Dios, el hombre carnal. El hombre carnal se deleita con 3 mujeres, 4 mujeres. Pero ahora en el Nuevo Testamento, que dice la Biblia, que aquel que desea obispado, dice, sea marido de una sola mujer. Ya no da lugar a que tenga 4. El hombre sin Dios, sin temor de Dios, lo hace. Pero ahora en el Evangelio no puede suceder eso. Entonces, oiga bien lo que dice, que tenemos, dice que hay una circuncisión desde que Cristo hizo en nosotros, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, usted y yo ya no tenemos este cuerpo de parte de Dios, ahora no entendemos que Dios nos lo dio y de Él ya no lo tenemos que prestar para el pecado. Ya no tenemos que vivir haciendo lo que antes hacíamos. Ahora tenemos que vivir, ¿verdad?, haciendo lo que a Dios le agrada. No ofendiéndonos, no criticándonos, no lastimándonos. Ahora nos amamos unos a otros. Ahora nosotros le decimos al Señor, Señor, mira, yo quiero esto, pero ¿qué dices tú? Yo quiero tu voluntad. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú, Señor, me muestres el camino por el cual debo de andar. Ya no nos regimos solos. Ahora tenemos un amo, un dueño en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos compró a precio de sangre. Ahora, entender esto en la práctica es bien difícil, ¿sabe? Porque como venimos de un sistema en el que tomábamos decisiones así rápido, o a veces tardábamos un tiempo, pero no le pedíamos permiso a nadie. Y ahora en el Evangelio tenemos que consultar a Dios. Ahora si algo lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, lo hicimos nosotros, pero no lo hizo Dios bajo el consentimiento de Él. Ahí entra lo que es la voluntad permisiva de Dios, pero no es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, mucha gente se mueve en la voluntad permisiva y dice que Dios lo ayudó. No, eso fue lo que tú decidiste. Y déjeme decirle, cada vez que nosotros decidimos fuera de Dios, trae consecuencias. Y consecuencias no buenas. Y aunque la gente diga, no, hermano, no, pastor, mire, pastor, yo tomé esta decisión y el Señor me ayudó. Le pregunto, hermano, ¿usted le preguntó a Dios para hacer eso? Mire, hermano, compré este carro, hermano, y se ve bueno el carro. Sí se ve bueno, pero usted sabe cómo está por dentro. Voy a hacer este negocio, pastor, mire, y que Dios me ayude. Ok, usted le pidió dirección a Dios. O solamente le llegó a los oídos de pronto y le dijeron, mira, este negocio, ¿le quieres entrar? Sí, le entro. Y sin consultar a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nosotros nos metemos en camisa de 12 varas? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Se nos olvida que Él es nuestro dueño. Y la Biblia dice que estamos completos en Él. Y tomamos a veces, ¿verdad? Es que yo estoy completo en Él, sí. Pero a la hora de que nosotros decimos estoy completo, significa de que Él me llena. Entonces, si yo digo que yo estoy completo en Él, yo tengo que decir, Padre, no tengo esto, pero tú me llenas. Es suficiente, te tengo a ti. Y yo sé que un día vas a contestar. Yo sé que me vas a dar lo que te estoy pidiendo. Yo sé que vas a obrar. Entonces, eso es tener el concepto bien definido de lo que es estar completos en Él. No es solamente decirle gracias a Dios, oh Padre, te bendigo, cuando Él nos da lo que le pedimos. Porque sabe que Dios, como conoce todas las cosas, nos da lo que necesitamos muchas veces. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que no nos perdamos, que no nos desviemos del camino. Dios siempre va a querer que nosotros entremos a la vida eterna. El hombre es que se desvía y le pone por excusa que pasó esto, que pasó lo otro. Es lo mismo que se sigue repitiendo desde Eva y Adán en el principio. Adán dijo, la mujer que me diste, y ella dijo, el hombre, la serpiente, y la serpiente volteó a ver y no vio a nadie, y bueno, me la llevo yo sola. Todo el tiempo, ¿verdad?, buscando excusas. Yo lo hice porque Dios sabe y Dios me conoce, sí, pero Dios también conoce que podías haberlo tomado en cuenta. Evidentemente el prepucio aquí habla de una vida nueva, una mente renovada, un entendimiento no entenebrecido, una mente no cautivada por el pecado, no cauterizada por el pecado, sino una mente renovada en la palabra de Dios,
Una mente que le dice al Señor, yo te amo, Señor. Y le dice te amo cuando las cosas van bien y cuando van mal. Es una mente que le dice al Señor, es un corazón que le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo quiero lo mejor para mí y también yo sé y entiendo que tú quieres lo mejor para mí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de decir? ¿Qué es lo que no debo de decir? Entonces así es como se le tiene que hablar al Señor y decirle, Señor, mira, me falta sabiduría, entonces pídasela. No sé cómo tratar este asunto, Señor. No sé cómo resolver este asunto. Y pido sabiduría, Señor. Dámela porque la necesito, la ocupo. Esa es una cosa. Pero decir luego, es que me equivoqué porque me faltaba sabiduría, es una persona que no es responsable. Porque usted sabe hasta dónde puede llegar el coeficiente intelectual que Dios le ha dado. La sabiduría que Dios le ha dado, usted la conoce. El verso 13 dice, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, que hasta este momento se practicaba la circuncisión en la carne, el prepucio. Y notemos lo siguiente, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en circuncisión de vuestra carne. La pregunta es, ¿era mala la circuncisión en la carne? No era mala, pero no salvaba. Es decir, el rescate que Jesús hace es de que de la ley nos libra. Porque el judío, para él es algo aberrante, una blasfemia que alguien no se circuncide, que no se circuncidara. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Verdad? Ahora, estos creyentes, les dice Pablo, ustedes se circuncidaron en la carne y de eso los libró Jesús. Porque la ley es introducida ¿para qué? Para conocimiento del pecado. La ley, dice Pablo, es pura, es santa, pero yo soy vendido al pecado. Es decir, la ley nos lleva a nosotros a entender en la posición en la que nos encontramos. Entonces dice Pablo que os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Jesús, por el Espíritu vivificador que había en él. ¿Quién es que lo levantó a él de los muertos? El Espíritu vivificador. Es el mismo Espíritu que vivifica a la iglesia. Es el mismo Espíritu que le da vida otra vez al ser humano para que pueda tener una relación con Dios. El mismo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que levanta a la persona de la zona más, ¿verdad?, sucia, de lo peor de la sociedad. Es el que lo levanta y lo hace, ¿verdad?, entender el Evangelio. Es el que le habla, es el que le dice, necesitas a Cristo. Si no tienes a Cristo no hay vida eterna. Romanos 8:2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Fíjese cómo dice, el Espíritu que da vida los ha libertado del pecado que es el que los lleva a la muerte. Entonces lo que está diciendo aquí es que aquí está la ley y aquí es donde, ¿verdad?, el hombre es juzgado por la ley. Y por la ley nadie va a entrar a la vida eterna. Nadie. Entonces dice, el Espíritu vino y los libertó de esa ley y ahora les ha dado vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los iluminó para que entendieran cuál es la verdadera realidad del Evangelio. El Evangelio es creer en el Hijo de Dios. Y ahora en el Hijo de Dios hay que vivir para Él. No es libertinaje, la gracia no es libertinaje para seguir pecando. Es, ¿verdad?, tener entendimiento de que tenemos que apartarnos del pecado, no vivir haciendo las obras que antes hacíamos. ¿Por qué nosotros le damos gracias a Dios porque uno de nuestros hijos cumple un año más? Le damos gracias a Dios porque Él es el que da la vida. Pero la gente usa un cumpleaños, usa una celebración de algo para hacer una fiesta y hacer algo indebido. Le dan otro sentido a las cosas.
El punto es que aquí la Biblia dice que es el Espíritu que nos da vida y nos ha libertado del pecado. Él nos sacó de las tinieblas y nos hizo entender: recibe a Cristo, ábrele tu corazón a Cristo para que tengas a Cristo y vas a recibir los beneficios de tener a Cristo. ¿Y cuál es el primer beneficio? Que nos perdonaron los pecados. Primero dice que, ¿verdad?, estamos completos en Él. ¿Pero por qué estamos completos en Él? Porque nos perdonaron los pecados. Si una persona no se ha arrepentido genuinamente, no hay perdón de pecados y no puede estar completo en Él. Y aquí lo que nos introduce al reino de Dios es el que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y haya y se produzca el nuevo nacimiento, entonces venimos a ser parte del reino de Dios. Nadie puede ser parte del reino de Dios si no hay un genuino arrepentimiento. No podemos depender de que el pastor siempre nos esté diciendo: venga a la iglesia, lea la Biblia, ore, tenga comunión con el pueblo, congréguese. Nada de eso. Tiene que haber un nuevo nacimiento, y el que nace de nuevo busca las cosas del Espíritu. Busca a Dios. No le tienen que andar diciendo: mire, tiene que hacer esto, mire, tiene que hacer lo otro. No, es una persona que ha nacido de nuevo, quiere evangelizar a todo el mundo. ¿A poco me equivoco? El que está enamorado del Señor quiere que hasta las piedras se conviertan al Señor. El problema de hoy en día es que muchos que no se han convertido de verdad, el pastor tiene que andarlo buscando siempre. Qué diferente a lo que la Biblia enseña, que la Biblia dice que cuando alguien nace de nuevo, esa persona quiere conquistar a todo el mundo para Cristo, quiere ganarse a todo el mundo para Cristo, porque está enamorado, está en el primer amor. Pero ahora, ¿verdad?, las cosas suelen ir distintas. Y si el pastor, no vaya a tocar el pastor a alguien del altar y le vaya a decir: siéntese, hermano, porque usted anda viviendo una vida desordenada, porque ya no quiere venir a la iglesia. Y yo dejo el privilegio mejor porque el pastor es muy duro, muy extremista. No, si el pastor lo está viendo que está en pecado, lo tiene que sentar. Ay, es que toca bien bonito el piano, y toca bien bonito la guitarra y la batería. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Acaso el mundo no tiene gente que es profesional tocando los instrumentos y por eso tienen que estar en un altar? Nada de eso. Entonces, cuando viene la corrección, ¿verdad?, cuando los pastores, los líderes le dicen: mire, hermano, siéntese un tiempo y busque a Dios de verdad, y lo quiero ver aquí en los servicios buscando a Dios. Pero lo primero que hace la gente, como, ¿verdad?, no ha entendido. A veces hay muchos que están convencidos de lo que es el evangelio, pero no han nacido de nuevo, porque se van y dicen: no, pues el pastor no me quita los privilegios, me voy. Y ya no sigo haciendo. Al final del día la iglesia me va a perder a mí porque yo canto bien y toco bien. El hombre cree que le hace un favor a Dios. El hombre cree que Dios está sujeto a que Él toque para que Él descienda. Fíjese cómo son las cosas. Fíjese cómo una persona no ha entendido la realidad de las cosas. Aquí es el Espíritu vivificador, el Espíritu que nos guía, nos enseña, nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu nunca va a venir a causar un desorden, ¿sabe? Y le voy a explicar esto, quiero que lo oiga bien, porque muchas veces entendemos mal las cosas y hacemos un desorden. Y si yo un día aquí estoy predicando y el Señor me indica que tengo que ministrar, yo voy a ministrar. Yo no quiero ver a nadie que se levante a ministrar igual conmigo y me diga: pastor, siéntese, voy a ministrar yo. No se puede hacer eso. Usted me está diciendo a mí, pastor, que yo no puedo ministrar. Si yo le doy el privilegio a usted de predicar aquí y usted siente de parte de Dios ministrar y el Señor lo está guiando, ministre, porque yo le di la autoridad. Pero si yo estoy ministrando aquí y usted dice: voy a ministrar, le voy a poner mano, yo no le he dado permiso de hacer eso, porque Dios no es un Dios de desorden, ¿sabe? Usted me está diciendo a mí que el Dios que tiene en orden la luna, el sol, las estrellas, los universos, las galaxias que existen, según los científicos, todo lo que está en orden, los mares, todo está en su lugar. Ese Dios que tiene un orden tan perfecto, viene a hacer un desorden aquí. Eso es lo que me está diciendo. Porque hay gente que no entiende eso, ¿sabe?
No ha entendido que aquí, ¿verdad? Es un espíritu vivificador, el espíritu que nos ha librado del pecado. Y nosotros deberíamos de vivir una vida alegre, contentos. ¿Por qué? Porque nos perdonaron. Nos han perdonado los pecados. Miren, fueran pequeños, fueran grandes, la gente, es un pecado blanquito, hermano, chiquito así. Pecado es pecado. ¿Sabe? La gente dice, no me aventé la luz en rojo, hermano, hice un stop y doblé. Y lo hice bien el stop. Ah, pero si en el stop te dice que no puedes doblar en rojo, es una infracción. Esta infracción se ve menos que se la aviente ya en el bulevar en rojo, ¿no? Pero sigue siendo una infracción, de acuerdo a las leyes. Entonces la gente asocia, ay, es que son pecados pequeños, y hay que mentir, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. No, no podemos vivir de esa manera. Si nos han perdonado, ¿por qué seguir en lo mismo? Lo que Jesús hizo en ese sacrificio, en esa cruz, incluye perdón de pecados. Incluye que ahora que estamos en Él, estamos plenos. Ay, hermano, dicen que el hombre a los 32 es un hombre pleno. No, usted puede ser pleno a los 15, a los 20, si se entrega, se rinde de verdad al Señor y deja que Él lo gobierne. La plenitud no viene por lo que la gente dice, viene por lo que la Biblia dice. El verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Colosenses 2:14, la traducción viviente dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué es un acta de decretos? ¿Qué es un acta de decretos? Representa un documento legal, espiritual, que enumeraba todos nuestros pecados, transgresiones y la culpa en términos generales de la humanidad. Pero aquí vayamos, ¿verdad?, a nosotros también, a nivel personal. Enumeraba todos nuestros pecados que nosotros habíamos cometido. Es decir, aquí lo que hace un acta legal, un acta, ¿verdad?, de decretos, es que se infringió la ley, que se quebrantó la ley. Entonces, cada vez que se quebranta la ley, se tiene que pagar. Entonces, como nosotros éramos infractores, infringimos la ley, teníamos por lógica que pagar con muerte, y si no teníamos a Cristo, muerte eterna. Se da cuenta que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, había una hoja con todos los pecados de fulano de tal, fulana de tal, y este tiene la condenación eterna. Pero Jesús viene y dice, ok, yo pago, quiero eso, y lo ponen en la cruz. La deuda de fulano de tal, yo la pago, y ese decreto que había en su contra, porque fíjese, aquí el poder del evangelio es que quizás el enemigo en el mundo había dicho, yo lo voy a cortar a tal tiempo, yo voy a hacer esto con él y lo voy a atacar en esto porque es mío. Pero vino Cristo y dijo, yo ya pagué por él, y todo lo que habían planeado las tinieblas para usted y para mí no se cumplió, porque el sacrificio que él hizo acabó con todos los planes de las tinieblas. Es decir, el acta que había, o sea, había un acta de muerte solamente para nosotros y solamente para aquellos que no quieren nada con Cristo. ¿Sabe qué? El acta de muerte aplica, el acta de decretos aplica. Por eso la gente no debería tenerlo a broma ni a tenerlo como cosa ligera. Los que nos miran en las redes sociales, todo aquel que no quiere nada con Cristo, hay un acta de decretos que lo va a acusar. ¿Y sabe cuáles son? El quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios es conocimiento del pecado, pero Cristo es el que nos da vida, el que nos da, ¿verdad?, el perdón de pecados. Si el ser humano no quiere el perdón de pecados, no es porque Dios no se lo ofrezca, es porque no lo quiere.
Es porque quiere vivir en su rebeldía, es porque quiere vivir dándole deleite a la carne, es porque quiere vivir una vida donde no le tiene que rendir cuentas a nadie. Por eso los ateos en la mayoría de casos, ¿verdad? Se les critica, la gente, ideólogos, ¿verdad? Filósofos, dicen, un ateo es una persona que simplemente se cierra, que no hay Dios, porque no quiere rendirle cuentas a nadie. Porque es una decisión de ser ateo. Con todas las pruebas científicas, con todas las pruebas de la naturaleza, con todo lo que existe, evidentemente todo apunta a que hay un creador, un diseñador con una inteligencia superior a los hombres y que tiene todo el universo trabajando como una maquinita perfecta. Sin embargo, el hombre dice, no quiero nada con Dios, no existe Dios. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que Jesús anuló el acta de decretos que a Gilma le llevaba a la perdición y a la vida eterna. ¿No les parece que no es algo tan fácil, no es algo tan a la ligera? Que cuando Satanás mira a una persona y dice, no, es un lavado de Cristo, un lavado en la sangre, es una hija de Dios. No dice que lo va a dejar así, le va a dar guerra, porque es nuestro enemigo. Y le va a tender trampas, le va a buscar que tropiece. Pero lo que estoy diciendo es que va a reconocer que a usted le quitaron el acta de decretos de su vida. Y que ya no va a perderse eternamente. Entonces eso es lo que nosotros esperamos. Yo espero que el día de mañana, cuando Dios me llame a su presencia, Señor, aquí te entrego mi espíritu, te entrego mi vida y recíbeme en tu gloria. Para eso nosotros estamos perseverando. No es para decir, bueno, si el Señor quiere me salva. Entonces con esta fe, imagínense. No, aquí lo dice bien claramente que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Es decir, nos iba a llevar a la condenación y a la perdición eterna. Por eso yo digo, si tiene familiares, Dios va a tratar con los familiares y va a venir y va a buscar, va a crear ocasiones donde le hablen del evangelio a sus familiares, pero su familiar es el último que tiene la última palabra. Si su familiar no obedece, no va a recibir el evangelio, no va a recibir a Cristo. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto? ¿Por qué la gente no entiende que es el único camino? Si los demonios se sujetan al nombre de Jesús, ¿por qué la gente no oye el nombre de Jesús? ¿Por qué seres espirituales que vienen del cielo se pueden sujetar y la gente no quiere sujetarse a Dios? ¿Por qué los animalitos todavía hasta la fecha, un burrito y una burrita crean otro burrito, ¿verdad? Un gallo y una gallina o un pollito, y todos siguen su naturaleza como fue desde el principio? ¿Por qué los hombres se desvían? ¿Por qué el hombre siempre busca sus propios caminos? ¿Por qué el hombre no quiere entender que solamente en Dios es que va a haber transformación? Solamente en Dios va a haber plenitud. ¿Por qué siempre el hombre sigue vagando y lejos de Dios? ¿Por qué el hombre siempre quiere hacer sus propios caprichos? ¿Por qué el hombre siempre anda poniendo peros? Porque el hombre siempre le pide excusas, le pone excusas, a Dios y le dice, Señor, cuando yo sea anciano te voy a buscar, pero ahorita déjame disfrutar la vida. ¿Y quién le garantiza que va a vivir hasta esa edad? Un golpecito tan leve en la cabeza o en el cuello nos podemos ir así, rapidito. Somos tan frágiles. Pero a veces creemos que somos los dueños del mundo. A veces creemos que somos personas sin ley, que nadie nos puede decir nada, que nadie nos tiene que, ¿verdad?, molestar diciéndonos que tenemos que buscar a Dios. Yo no necesito buscar a Dios, yo no necesito ir a una iglesia para yo, ¿verdad?, creer en Dios. Crea tu propia manera, crea tu propia religión si quieres. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de hacer las cosas que a Dios le agradan, y que Él viene por un rebaño, no viene por una oveja. Pero ahí dice de las 99 que Él dejó y se fue a buscarla aquí porque no era del redil, y la fue y la introdujo al redil. Pero él es un pastor, Él no viene por unas cabritas que andan arriba de la montaña, Él no viene por eso, viene por ovejas que estén dentro de un redil, que sean obedientes, que sean sujetas, que sean sencillas, humildes.
Él no viene por gente rebelde que hoy dice quiero a Dios y mañana dice no quiero a Dios. A mí nadie me va a decir nada de lo que tengo que hacer. El pastor no me tiene que decir nada de lo que tengo que hacer. Entonces, ¿y cuál es la humildad en el corazón? ¿Y cuál es el efecto que este evangelio ha causado en esa vida? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación? Lo más seguro es que quizás nunca se ha convertido. O si se convirtió, se apartó, se enfrió y no quiso nada con Dios. Ya no quiere nada, le ofende que ahora le hablen de Dios. Antes aborrecía el pecado cuando inició, pero ahora le agrada que le hablen del pecado. Entonces es un documento legal, el acta de decretos, que nos pone en una situación crítica delante de Dios. Porque es un documento que el policía usa y dice, hey, este ticket se lo di en base a lo que la ley dicta, el artículo tal y tal y tal y tal, dice que él no puede ir corriendo a más de 25 millas en una zona residencial y lo caché corriendo a 50. Entonces, en base a lo que la ley dice, el policía lo acusa y con pruebas. La prueba es el ticket. Yo lo vi que iba corriendo a 50 y lo paré a esa velocidad. ¿Qué tiene que hacer ahí la persona? Y todavía hay personas que son bien osadas y dicen, el policía exageró, yo no iba a 50. O sea, cuando la persona sabe y entiende que se equivocó, lo que le debería la lógica decir es, reconoce, hombre, no seas tan orgulloso, no trates de cambiar las cosas como son. Una persona, hay personas que pelean porque lo paró el policía le dice, mira, trae mal esa luz, pero yo la veo que está bien y colgando la luz, yo la veo que está bien y todavía la calavera colgando, el foco de ahí salido todavía y el policía le dice, tienes que arreglar eso, no, mi vehículo está bueno y todavía peleando. Yo digo, ¿qué cosas son esas? El otro día íbamos llegando a la casa y miramos un accidente, acababa de pasar, segundos había pasado, y el que su carro estaba hecho pedazos, el otro estaba medio moribundo, los dos carros, y el otro se le habían roto las bolsas de aire y la persona estaba como mareada, todavía no sabía ni lo que pasaba. Nosotros vimos toda la escena que estaba aconteciendo en este momento, pero el que estaba aquí estaba renegando, mira lo que le hicieron a mi carro, me lo destruyeron, y diciéndole de groserías al otro que estaba moribundo. En lugar de ir a decirle, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a los paramédicos? Regañándolo y dándole una insultada. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se aferra a las cosas de la tierra. ¿Acaso no es más importante la vida de una persona que ese vehículo que se destruye? Al fin y al cabo, si tiene una aseguranza que es full cover, le van a pagar el vehículo, pero una persona no la pueden pagar. Una persona no la van a resucitar porque tenga una buena aseguranza. La vida de la persona vale más, pero así se mueve el mundo hoy en día. Le da más prioridad a las cosas materiales, a lo que a mí me tocaron, me lastimaron lo mío, no deje de cosas. Y lo peor es que hay cristianos también que son delicados. Hay cristianos que, y a ver, ¿y quién te va a ir conmigo? No, mi carro está nuevo, yo no lo presto para eso. No me vayan a decir que no, porque yo lo he vivido. Hay gente que cree que lo que Dios le da es para que nadie se lo toque. ¡Ay! Y se ensució la llanta, limpiando la llanta. ¡Ay! Un rayoncito, yo se lo saco y se lo limpio. Tan así nos hemos vuelto a veces en el Evangelio. Le digo porque hay gente que cree que lo que tenemos en nuestras manos, lo físico, es todo. No es todo. Eso no nos puede causar felicidad. Que el día de mañana que usted venga y me diga, pastor, quiero testificar y me siento feliz porque Dios me dio esta bendición, gloria a Dios. Pero no me venga a decir que de eso depende su felicidad. No depende de eso, depende de Cristo. Entonces el acta, Jesús la quitó y dijo, no más. El que me acepta a mí, el acta se le quita. La ley lo acusaba en una gran lista de cosas que fallábamos en la ley. Entonces el acta que se crea y espiritualmente, ¿verdad? Estamos siendo acusados del acusador de nuestras almas. Pero ahora en Cristo. Ahora quiero hacer una pequeña pausa antes de pasar al último punto.
pecados que no son confesados. Una vida pecaminosa que no se confiesa le puede dar lugar a las tinieblas. Hay enfermedades que llegan a la vida de las personas, producto de disciplinas de Dios también. La gente a veces asocia y dice: el enemigo me está atacando, hermano. No, revise su vida si usted no está en pecado. Es bueno que nosotros nos miremos y no solamente le acusemos al enemigo. Él va a venir con un derecho legal. Él falló en esto y no ha confesado. Porque el problema aquí no es, ¿verdad? El peligro es de un pecado no confesado. David dice: mientras callé se me envejecieron los huesos. ¿Sabe lo que significa que se le envejezcan los huesos? Y mis verdores se convirtieron en sequedad, le dice. Algunos dicen de que él como hombre ya no respondía. Mientras cayó el pecado de Urías y Betsabé, lo cayó y lo cubrió tanto, le hizo un tamalito y que nadie lo descubriera. Se envejecieron mis huesos. Tenía un problema en los huesos, le dolía el cuerpo. ¿Sabe por qué? Por un pecado no confesado. Entonces hay cosas que vienen, ¿verdad?, que nosotros mismos damos el derecho. ¿Por qué? Porque no lo confesamos. Porque queremos que nadie se dé cuenta, que nadie nos observe, que nadie nos señale de que cometimos un error. Entonces aquí Jesús está diciendo: yo anulé el acta de decretos. Sí, pero en la Biblia nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros violamos ciertas cosas, viene la disciplina de Dios, viene la enfermedad. Por ejemplo, en el capítulo 11, lo que siempre leemos, usted ha puesto atención en lo que leemos siempre en la Santa Cena. Por eso es que algunos, el que toma la Santa Cena del Señor indebidamente, acarrea para ti juicio. Por lo cual, dice Pablo, hay algunos que están enfermos entre vosotros y algunos ya duermen. Es decir, algunos se enfermaron y otros se murieron por estar haciendo la Santa Cena indebidamente. Entonces alguien podrá decir: hermano, yo soy seguro en Cristo, a mí el Señor no me va a enfermar. Mire lo que dice la Biblia. Observe lo que la Biblia dice, que se enfermaron unos y otros se murieron. ¿Por qué? Por andar haciendo la Santa Cena desordenadamente. Entonces le pregunto yo a usted: el enemigo solamente nos va a acusar cuando nosotros le damos, ¿verdad?, lugar. ¿Mediante qué? Pecados no confesados. La gente piensa que puede engañar a Dios toda la vida. No, a Dios no lo va a engañar nunca. A los seres humanos sí. Pero ¿qué es lo más recomendable cuando nos equivocamos? Pedir perdón. No es de empezar a sacar una serie de excusas, que por esto, que por lo otro, que por aquí, que por allá, y por eso yo no pido perdón, y nunca piden perdón. No es eso. Es decirle a Dios: Señor, me equivoqué, quebré tu palabra, rompí tu palabra. El pecado de David, le dice Natán, cuando le descubre la parábola que le cuenta, y le dice: ese hombre eres tú. Y David dijo: Dios mío, me descubrió el Señor. ¿Y sabe qué es lo que le dijo el profeta? Por cuanto tuviste en poco la palabra del Señor, de tu casa no se apartará la espada. ¿Qué es el pecado que le cobró Dios a él? Que iba a haber violencia. Se le reveló a Absalón, le violaron una hija, se le reveló a Adonías. ¿Por qué? Por un pecado que el padre cometió. No estoy diciendo que estamos en el tiempo de la ley, pero estoy diciendo que moralmente David hizo lo que toda la gente hace hoy en día: cubre su pecado. Hay gente ministrando en los altares hoy bajo pecado. Hay gente abrazando el pecado, escondiendo el pecado y siguiendo, poniendo manos sobre los demás, como que si nada pasa. Y lo que estoy diciendo es grave, pero es una realidad. Hay gente que cree que Dios no lo está mirando y que Dios se olvidó de lo que hizo y que Dios no sabe el anatema que tiene escondido en su tienda. Dios lo sabe todo. Y Dios nos da, ¿verdad?, cuerdita, ¿no? Corramos, y cuando Él tensa la tienda, venga para acá. Hay que hacer cuentas. ¿Qué está pasando? Y el problema de nosotros es que muchas veces, como somos líderes, no
¿verdad? No les tomamos en cuenta eso. Creemos que los líderes no podemos hacer cosas. Y sí podemos estar en pecado. Sí podemos andar torcidamente delante de Dios, pero delante de los hombres tenemos todos los aplausos. Saúl tenía la aprobación aún de los hermanos de David, porque ellos se preocupaban por servir al rey en el ejército. Sin embargo, Yedidia no estaba con él. Y no se ve que la Biblia diga que Saúl se arrepintió. Cuando una persona está arrepentida de algo que ha hecho, tiene que verse los frutos. No es de decir me arrepiento, es de actuar en donde se causó el daño. Y el diablo, la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Y también dice, sus ministros hacen lo mismo. Entonces, cuando nosotros no confesamos un pecado, estamos viviendo en mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Juan dice también que el que practica el pecado es ¿qué? Del diablo. Entonces la Biblia nos da luz al respecto y nos dice cómo están las cosas, dónde pone las cosas en cada cosa en su lugar. Y no es de que nosotros seamos ásperos, extremos, no, la Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Si no podemos vivir una vida, ¿verdad? Diciendo, el Señor ya me perdonó y el Señor me ama, pastor, el Señor me perdona cada vez que yo hago. Está bien, pero la Biblia nos dice también que sin santidad nadie verá al Señor. Y si nos agarra, de verdad, la venida del Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia y nosotros estemos viviendo una vida pecaminosa, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, alguien me puede decir, hermano, pero el Señor me perdona. Sí lo perdona, pero si seguimos en lo mismo, una iniquidad, se convierte en una iniquidad, algo que se hace rutinariamente cada cierto tiempo, cada ciclo que se va cumpliendo se va haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué sucede ahí? La Biblia dice que nos han, ¿verdad?, quitado el acta de decreto que había en contra de nosotros y la agarró Jesús y la puso en la cruz. La cruz no es sinónimo solo de maldición, es sinónimo también de bendición para la iglesia. Porque era maldito el que era colgado de un madero, pero ahí mismo colgaron el acta de decretos. Ahí mismo la pusieron para que hubiera salvación para el ser humano. Porque si el acta de decreto estuviera activa para toda la humanidad, ¿verdad?, no hubieran salvos. No hubiera nadie que se salvara porque la misma ley lo acusa. Pero como ya el que cree en Cristo, el acta está puesta en la cruz. La llevan a la cruz y ya entra a la vida eterna. El verso 15 dice, y despojando, dice, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La traducción viviente dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Usted entiende lo que Jesús hizo? ¿Usted entiende que usted tiene autoridad, no suya, sino de Cristo en su vida? ¿Usted entiende que usted, verdad, es un vencedor no por sus méritos, sino por lo que Él hizo? Hasta ese momento, los principados y las potestades levantaban el acta, ¿verdad? Es decir, fulano de tal es esto y este falló. Y se gozaban, porque eso los acusaba al ser humano y se perdían eternamente. Pero cuando Cristo vino, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos y les dijo, momento, ahora los que crean en mí son míos y yo he pagado por ellos en la cruz del Calvario. Ahora ustedes, ¿verdad?, quedan exhibidos. Ahora ya no tienen potestad sobre ellos, ya no tienen potestad sobre mi iglesia. Entonces la gente, ¿verdad?, piensa que todo es natural, que todo es lo visible. No, hay cosas invisibles, hay una guerra invisible que se está llevando todo el tiempo a cabo, pero la gente piensa que es un pensamiento. No, ¿de dónde vino ese pensamiento?
Que hay una guerra, están tirando cada vez, porque hay personas que un día lo abrazan a uno y de pronto están enojados, están enchilados, como que uno les hubiera hecho algo y dice uno, ¿quién le metió ese pensamiento? Porque son influencias malignas que lanzan dardos y le meten pensamiento. Ok, no lo hice caer con esta, le voy a tirar otro dardo a esta y esta va a ser el instrumento que voy a usar para derribarlo. Porque quiero la cabeza de ese siervo, de esa sierva, para que deje de hacer el evangelio, deje de hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que usa? Personas de carne y hueso, pero son influencias del mundo espiritual. Despojar a los principados significa que Jesús quitó las armas y la autoridad a los demonios y fuerzas demoníacas. La cruz no fue una derrota, sino un desarme del enemigo. Lo desarmó. ¿Qué significa que los exhibió públicamente? Hace referencia a una procesión triunfal romana donde el general victorioso desfilaba con los enemigos derrotados, mostrando la humillación. La cruz demostró que Satanás no tiene autoridad legal sobre los redimidos. Lo que le decía. Cuando había un triunfo romano, ¿no? El romano iba siendo exhibido y llevaba a sus enemigos ahí, miren, los derroté, y los llevaba y la gente, no, aplaudía. Lo mismo hizo Jesús. Satanás está juzgado. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. No al nombre de Giovanni, ni al nombre de Omar, de Oscar, de hermana, no, al nombre de Jesús. Porque es el nombre que tiene poder, el que tiene autoridad. Dice que triunfando sobre ellos en la cruz significa la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte. Ocurrió cuando Jesús murió y resucitó. Es decir, que nuestra condena fue quitada o eliminada. Ahora ya no morimos, ahora dormimos en el Señor. Eso enseña la Biblia, que el Hijo de Dios, la hija de Dios duermen en el Señor. Duermen, ya no son muertos, como los que no tienen al Señor. Sí, esto es algo que no deberíamos tener a la ligera o tomarlo a la ligera, sino que examinarlo y profundizar más. Bueno, ahora, ¿cómo es esto? Todo lo que Jesús logró en ese sacrificio es tan profundo. Ahora, este versículo forma parte de la enseñanza de Pablo sobre la suficiencia de Cristo contra las falsas doctrinas que buscaban imponer el culto a los ángeles o las tradiciones humanas. Es decir, lo que estaba pasando aquí, si usted se da cuenta, en el capítulo 2 él inicia hablando que nadie los persuada nada, y inicia hablando así. Miren lo que le voy a leer aquí, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo, dice el capítulo 2 verso 1, por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos, dice, en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Y por eso dice el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, que según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues las tradiciones eran que adoraran ángeles, que eran dioses, ¿no? Y que adoraran entidades que no eran Cristo. Por eso es que él dice: en Cristo estáis plenamente completos. Por eso es que él hace esa aclaración. O sea, las tradiciones, las creencias que habían era para sacarlos del evangelio, para hacerlos que se desviaran de la verdad. Entonces Pablo está luchando contra esas corrientes doctrinales que son erróneas, que los quieren llevar a ellos a que se postren delante de seres que no son Dios. Entonces nótese, y hace toda esta aclaración, toda esta aclaración hace qué es lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, que triunfó sobre
los principados y las potestades. Y estamos hablando ahí, ¿verdad?, de seres espirituales que tenían gobierno, que tenían, ¿verdad?, toda la libertad. Entonces Él dice: yo he triunfado sobre ellos. Porque es que ahora usted puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque Él los venció. Y ahora, como están vencidos, se tienen que sujetar. No es porque usted sea el más sabio, el más entendido, el más conocedor de la Biblia. No, es porque Él los venció en la cruz del Calvario. Es porque Él los exhibió públicamente. Le dio a entender al mundo espiritual, a las huestes espirituales, que Él había triunfado sobre ellos. Ahora ellos se sujetan al nombre de Jesús. Punto. El segundo Adán pudo vencer, ¿verdad? Y este segundo Adán se le sujeta todo a Él. Entonces, plenos en Cristo. Le hago una pregunta: ¿de aquí en adelante usted se va a quejar porque no tiene lo que le está pidiendo a Dios o porque le falta? Recuérdese esto: la plenitud la tenemos en Él. Entonces ya no oro, pastor, para que Dios me dé lo que... No, ore, pero también reconozca que como Él es el que tiene la última palabra, si Él quiere se lo da, y si Él quiere no se lo da. Si Él quiere le contesta, si Él quiere no le contesta. Y si le contesta, le puede contestar en el tiempo de Él, no en el suyo. Entonces aquí lo que estoy hablando es de autoridad, es de señorío, es de que nos tenemos que ceñir a Él y no Él a nosotros. Porque el evangelio que se nos vende en la actualidad es un evangelio donde el hombre hace que Dios se ciña a sus propios deseos, sus propias metas, sus propios logros. No, es el hombre el que se sujeta a Dios. Esto no va a cambiar. Y ese es el Dios al que yo le he predicado siempre, que usted se tiene que rendir a Dios para que Dios le empiece a guiar. Hay gente que cuando Dios lo quiere guiar no se dejan guiar, entonces apagan el espíritu. El espíritu se aparta y dice: no quiere obedecerme, no me quedo quieto, no hago nada. ¿Por qué? Porque le estoy dando instrucciones y no me obedece. ¿Usted entiende lo que le digo? ¿Usted asimila lo que le digo? Que aquí es usted que tiene que seguir las pisadas del maestro, no el maestro a usted. Porque Él ya lo hizo todo. Y siendo Dios, se hizo hombre para salvarlo a usted y para salvarme a mí y para darnos todos estos beneficios. Plenos en Cristo. Vamos a quedarnos hasta ahí. Padre, gracias